Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, donde desde el mes de, exactamente desde el 12 de diciembre, cuelga este cuadro que representa la llegada de la expedición Balmis a Santa Cruz de Tenerife y la apoteósica recepción que tuvieron los niños de la expedición y los adultos que estaban a cargo de ellos por parte de la población. Fíjense, 12 de diciembre. Ellos llegaron el 10 de diciembre aquí. Habían salido el 30 de noviembre de La Coruña, llegaron aquí el 9 por la noche. El 9 por la noche ya desembarcaron algunos porque el capitán general quería cuanto antes vacunar a las niñas de su familia, pero al día siguiente ya fue el desembarco de todos y es lo que conmemora este cuadro. Lo inauguramos el día, como he dicho, 12 de diciembre, después de un proceso arduo de un año de trabajo. Bueno, ahora David nos contará el proceso, ¿no? Y fue inaugurado con la presencia del capitán general, ahora decimos jefe del mando de Canarias, de las máximas autoridades de la policía, etcétera, porque también al mismo tiempo descubrimos esa placa que ustedes ven ahí. Es una placa en homenaje al personal sanitario, a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad, a los servicios civiles, por la dedicación altruista y abnegada que ponen cuando hay alguna catástrofe, cuando hay alguna emergencia, cuando hay alguna crisis pandémica. Y nosotros creemos que esas personas que cuando las cosas vienen mal dadas dan la cara por la comunidad, merecen un reconocimiento. Y de ahí que colocamos esa placa. Cuando pensamos en colocar una placa de homenaje, pensamos también que, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces, ¿qué imagen podríamos poner nosotros que destacara el altruismo de este tipo de personal que, por ejemplo, la llegada de la expedición Balmis a Santa Cruz de Tenerife, en lo que era la primera etapa de un periplo alrededor del mundo, llevando la vacuna de la viruela, ¿no? A todos los territorios hispánicos, etc. Dieron la vuelta al mundo. Pues bien, este cuadro fue encargado a Davide Battaglia, que está aquí a mi lado. Se escribe Davide, sí, Battaglia, pero, en fin, en italiano se pronuncia Battaglia, ¿no? Y el hombre se lo tomó con muchísima ilusión, con mucha profesionalidad, se asesoró muy bien, fue al museo militar y se asesoró del personal del museo. Aquí tenemos al responsable que viene de civil, pero bueno, tiene parte de la culpa, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y se asesoró de historiadores, dio antiguas fotografías, antiguos dibujos, es decir, se asesoró todo lo que pudo. Leyó sobre la expedición Balmis para entenderla, etc. Y bueno, fruto de todo eso es este cuadro. El día que lo inauguramos no hubo mucho tiempo para comentar el cuadro, porque hicimos muchas cosas, ¿no? Gracias a la colaboración del Museo Militar, ofrecimos en la sala de al lado, en la sala de exposiciones, una exposición de la Operación Balmis. Recuerden ustedes que le dieron ese nombre a la operación que la Unidad Militar de Emergencias y otras unidades de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo durante la pandemia. Y de todo eso hay paneles, hay maniquíes con los vestidos que llevaban, etc. Y aquí se inauguró al mismo tiempo una exposición sobre la Operación Balmis. Y también dentro tuvimos dos conferencias, una sobre los aspectos sanitarios y otra sobre los aspectos logísticos de la expedición Balmis. Por lo tanto, no hubo mucho tiempo para que, a pesar de que el autor habló, dijo lo que pudo, pero habló, quiero decir, pero no tuvo mucho tiempo para glosar el proceso artístico y, en fin, cómo llevó él a cabo
el trabajo que está aquí permanentemente de muestra. En ese momento yo también anuncié que íbamos a hacer en enero un acto especial para poder estudiar con detalle y escuchar en fin, las características, ¿no?, de este cuadro. Y además debo decirles que se cogió tanta ilusión Davide que encargó a un amigo, Gennaro, que lo tenemos aquí, que hiciera un documental. Por eso incluso hoy está grabando, que hiciera un documental del proceso de creación. Por lo tanto, nosotros ahora aquí vamos a escuchar en primer lugar al pintor, a Davide, después vamos a escuchar a una historiadora que nos va a hablar, va a glosar todo esto, y una vez que termine pasaremos adentro y veremos el documental sobre todo el proceso. Y dicho esto, yo no tengo más que decir, le voy a pasar la palabra a Davide, que es aquí el centro de el protagonista, ¿no?, de este acto. Lo hacemos un poco en agradecimiento, porque puso mucha ilusión, puso mucho trabajo, puso muchas horas y nos cobró muy poco. Que esto no sirva de precedente, que él tiene que vivir. Es rarísimo que un genovés cobre muy poco. Entonces eso adquiere más valor todavía. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Toda la parte histórica que ya el director un poco adelantó, ya la podremos ver junto con la parte técnica artística en el documental que se proyectará después de una breve charla que yo y la historiadora de arte Laura Carlino daremos para ver ese trabajo desde otro punto de vista. O sea, el punto de vista del sentido que adquiere hacer una práctica como es la pintura histórica, con todo lo que conlleva hoy en día. Entonces, dejando, como ya les comenté, de momento de un lado los aspectos técnicos y artísticos, que ya en el documental tendrán su explicación, vamos a introducir esa parte de la charla, y luego creo que al final de la charla y al final del documental, si alguien tiene alguna pregunta, creo que allí podremos también contestar a alguna, dar algunos detalles más, que a lo mejor si le pica la curiosidad. Entonces, nada, voy a introducir a Laura Carlino, le dejo la palabra y nada, otra vez, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Se puede oír? Perfecto. El presidente hizo una introducción histórica y explicó también la trayectoria que portó la Real Sociedad a decidir exponer, ¿cómo se dice? Encargar este cuadro. Perfecto. En el documental vamos a ver la historia de la expedición Balmis y todos los aspectos técnicos. Así que, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir, sobre todo, una historiadora de arte? Bueno, yo creo que la tarea más complicada por un historiador es comunicar el sentido de lo que es la historia o, en nuestro caso, la historia de arte. ¿Por qué el sentido? Porque no es difícil, no es complicado explicar el estilo, explicar lo que está detrás, y todo eso lo vamos a ver. Así que lo que me interesa ahora es no lo que está detrás del cuadro, sino que lo que está detrás del cuadro. ¿Qué es un cuadro de pintura histórica? Es normalmente un cuadro grande, bastante grande, con una muchedumbre de personajes, pocos personajes importantes, los más significativos, y muchos personajes que aparecen para
rellenar la escena. Y todos estos personajes se encuentran en un entorno que normalmente es arquitectónico, o en interior o en exterior, pero es un entorno que reconstruye lo que era de verdad el entorno donde pasó el acontecimiento. Bueno, ¿por qué pintura de historia? La pintura de historia es algo que tiene una gran importancia, sobre todo desde el Renacimiento. Fue Leon Battista Alberti, a finales del siglo XV, en su segundo libro de la pintura, que empezó hablando de la importancia de representar historia, pero no la historia de todos los días, la historia cotidiana, la historia del presente, sino que una historia que pueda comunicar un sentido moral o intelectual. Así que, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que representar un cuadro histórico? Leon Battista Alberti se remontaba a Aristóteles. Aristóteles decía que la tragedia en poesía es mucho más importante que la comedia. ¿Por qué? Porque la tragedia habla de dioses y héroes. Así que lo que hacen los dioses y los héroes comunica algo moral, una enseñanza moral o intelectual. La comedia habla de la gente común y habla del día a día, de la cotidianidad. Así que es interesante para reírse, pero no para aprender algo. Eso decía Aristóteles. Y como Horacio decía, ut pictura poesis, la pintura es como la poesía. Así que Leon Battista Alberti decidió y explicó que, como decía Aristóteles, la pintura que represente dioses o héroes es la pintura más importante. 2 siglos después, hacia 1665 más o menos, André Philibien, un filósofo y pintor francés, dijo que estableció una jerarquía de géneros artísticos. Y el primero, el más importante, era el género histórico. Bueno, esta simple, breve introducción para decir que la pintura de historia tuvo desde finales del siglo XV hasta finales más o menos del siglo XVII una importancia enorme. Durante el siglo XIX, pero hasta el siglo XVIII. Durante el siglo XIX, ¿qué pasó? El arte empezó a cambiar. Así que hacia la mitad del siglo XIX empezaron con el realismo de la naturaleza, la escuela de Barbizon y luego los impresionistas. Así que el paisaje con la escuela de Barbizon en Francia, o los paisajes también y la vida de todos los días y del pueblo o de la burguesía con los impresionistas. Y también después la pintura empezó a cambiar, pero la pintura de historia siempre era muy importante para entrar en las academias, para ganar premios, para ganar becas. En los años 70 del siglo XIX, Joaquín Sorolla se quejaba, diciendo, aquí para ganar medallas hay que pintar muertos. Y lo hizo, pintó muertos y ganó el premio de Roma y empezó su trayectoria y todo lo que sabéis. En el siglo XX ya no hay más pintura de historia, en el sentido que estoy explicando. En el siglo XX el arte totalmente modificada, ha cambiado totalmente su trayectoria, así que los pintores no eligen pintar historia,
pueden pintar la historia contemporánea. La guerra, por ejemplo. Las dos guerras mundiales tuvieron muchas obras de artistas contemporáneos, pero no la historia del pasado, sino que hay un encargo importante por parte de una institución. Entonces, el artista, con más o menos interés, con más o menos ilusión, pinta un cuadro de historia. Y este es el caso, una institución muy importante como la Real Academia Económica, que es algo que en este momento desempeña un papel fundamental. Vivimos un momento en el que la historia no se estudia, la historia se cancela, pero ¿se puede cancelar la historia? No, no se puede cancelar. Así que el papel de asociaciones como esta es de mantener vivo y seguir comunicando lo que es la historia de Tenerife en este caso, la historia de un país, la historia de un pueblo. Pero bueno, es una institución que pide a un artista, pagando, de pintar un cuadro de historia. Pero un artista joven, un artista que hasta el día previo hacía cuadros totalmente diferentes de esto. ¿Qué pensó cuando el director le pidió pintar algo que había acaecido aquí, justamente en Tenerife, algo importante, pero algo que yo creo que para David podía ser la primera vez que entendía de esto? Es verdad. Casi más o menos. Más o menos. Él vive en Santa Cruz, así que puede que ya conocía el acontecimiento. Pero lo que me gustaría entender de verdad, y lo pido a David, se lo pregunto a David, ¿qué pensó el artista en el momento en el que empezó a trabajar en una obra como esta? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? Y sobre todo, ¿cómo se preparó? No de un punto de vista técnico, histórico, porque estudiar es bastante normal por un artista, ¿no? Sino que de un punto de vista espiritual, interior, íntimo, suyo. Bueno, la verdad que un trabajo como ese, que ha representado el trabajo más largo que he hecho en mi vida, de alguna forma ha amplificado unas características que siempre representan para mí los cuadros que hago. Son un viaje. Es un viaje, siempre es un viaje en el tiempo, porque la realización de un cuadro supone un desarrollo temporal donde tú mismo, delante de tu creación, va cambiando conforme el cuadro va avanzando. Pero en este caso ha sido también un viaje en el tiempo. Y creo que el tiempo tal vez es el factor, el elemento principal que caracteriza tanto esa obra por sus evidentes razones y también por otra, ahora le comentaré, más íntima. Y curiosamente, el tiempo es también el elemento, el sujeto de mis creaciones personales en ese momento. Todos mis últimos cuadros tienen que ver con el paso del tiempo, o con la memoria, o con la proyección hasta el futuro. Entonces yo creo que de alguna forma, no obstante una estética totalmente diferente de los cuadros que suelo hacer para mí, como tú comentabas, pero ese encargo ha venido en el momento correcto, en el que de alguna forma yo me veía como preparado
para enfrentarme a una tarea donde el tiempo realmente ha latido, ¿no? Junto con mi trabajo. Pero es un viaje, y como todos los viajes, bueno, no todos, pero como puede pasar, cuando se empieza un viaje, se empieza con determinadas ilusiones, con determinados objetivos, y luego esos van cambiando, ¿no? A lo largo de la realización del cuadro. Y en este caso, los aspectos prácticos, o sea, cómo me preparo para hacer ese cuadro, que eran los aspectos que en principio yo veía como prioritario, luego fueron cambiando. Y el viaje en la historia se ha convertido en un viaje dentro de esa perspectiva, de ese punto de fuga, y se ha como rellenado este viaje se ha rellenado de pequeños viajes. Puedo decir que cada trozo de este cuadro que tenga que ver con la construcción perspectiva, que tenga que ver con las indumentarias, que tenga que ver con los personajes que realmente existieron, que tenga que ver con los retratos de amigos o familiares o personas conocidas, ambos, Sí. bueno, ya desvelaremos luego ese aspecto, y todo eso ha representado pequeños viajes dentro de un viaje más largo. Y al final, lo que de un punto de vista más íntimo, yo creo se me ha quedado grabado, es que pintando un cuadro como ese, lo que yo ya veía, como veía con mis ojos la historia con la H mayúscula, o sea, como una fuente en la que siempre puedes ir y extraer algo, aprovechar algo para tu vida, para tu día a día, o para crear pintura. Bueno, esa fuente, que siempre la he vista como se ve una fuente, ¿no? Como algo al que, sí, ir delante para beber, ¿no? Para nutrirse, pues al final de este cuadro he tenido la sensación y que no quiero que se entienda como vanidad, porque no es vanidad, es la sensación, incluso diría desde mi punto de vista como de enorme agradecimiento, que es como si ahora en esa fuente estuviera una gotita que es mi cuadro. O sea, la fuente que yo utilizaba para enriquecerme, es como si al final de un cuadro como ese ahora en esa fuente se hubiese quedado también algo de mí que a lo mejor dentro del siglo va a dar un pequeño enriquecimiento a los que se pararán aquí delante y mirarán la obra. Es muy interesante lo que acaba de decir David, porque es lo que estaba comentando con palabras diferentes, más generales, así, por así decirlo. O sea, hay que entrar en la historia. Y para entrar en la historia cada uno de nosotros necesita estudiar, bueno, si quiere, pero sobre todo necesita testimonios. Necesita que haya alguien que le dice, bueno, ¿sabes que esto pasó hace 1, 2, 10, 20 siglos? Y es importante. Esto es importante porque esto fue importante para la gente que vivió el acontecimiento, pero es importante hoy para nosotros que volvemos a vivir todo esto. Pero yo creo que, David, para llegar a este resultado, que para mí es un resultado extraordinario, de verdad, y no porque David es un amigo, no, sino que desde el punto de vista del historiador de arte y del crítico es un cuadro extraordinario. Bueno, aparte de eso, no fue la primera vez, porque David ya había empezado a confrontarse con la historia, con el pasado, con retratos. Un cuadro de historia quiere que el artista sea un buen retratista,
un buen paisajista tenga grande conocimiento de la literatura y de la historia. En el caso de David, estudió para hacer el cuadro, pero de un punto de vista más personal, es el punto de llegada, este cuadro, de una trayectoria que empezó hace unos años con la Virgen que ahora se llama de la pandemia. Antes la Virgen de la O, que es algo que es de aquí, de Tenerife. Y luego una serie de retratos históricos, de personajes históricos canarios, hispanos, pero de la historia de Tenerife. Así que es un viaje que había empezado mucho antes, unos 3, 4 años, 5 años antes. Y eso es muy importante para mí, porque es o una etapa o el punto de llegada, esta obra, de un viaje que David, no solo un viaje interior, sino que un viaje de trabajo, un viaje de pintura que empezó mucho antes. Así que creo que el destino, no sé si David cree en esto, yo creo que sí. David llegó en Tenerife y el sentido de esta elección, Tenerife, creo que es liado, con la pintura de estos cuadros, de la historia de Tenerife. Y él no es tinerfeño, es italiano, es de Genua. Bueno, Genua tiene muchas relaciones con Tenerife, claro. Y no solo Genua, también mi ciudad, que es Cremona, porque aquí conocéis, yo creo, Toriani. Sí. El tío de Toriani era de Cremona. Angelo o Agnello, en Cremones, era de mi ciudad. Así que hay una doble relación que llega a un punto importante, que se desarrolla. Así que otra pregunta para David y luego terminamos porque ¿qué relación tiene este cuadro con los previos, con los retratos históricos y con la Virgen? Que una relación otra vez personal, claro, porque no tiene ninguna relación. Los cuadros son de personajes del siglo XV, XVI. La Virgen es un cuadro que retrata una obra de finales del siglo XVI, así que no es claramente el mismo periodo, pero es el tema, el sujeto. Y de ese punto de vista, ¿qué se puede decir? Yo creo que siempre tiene que ver con el tiempo. Porque, como comentaba antes, todo empieza siempre como un reto técnico y práctico. Y luego se convierte en algo más profundo, en algo más interior. Pero para interiorizar una obra, yo creo que hace falta ese tipo de, por lo menos para mí, hizo falta una suerte, entre comillas, de entrenamiento. Y no quiero decir que las obras previas fueran un entrenamiento. Quiero decir que en cada obra he intentado sacar aspectos de mi forma de trabajar que no fueran solo técnicos, pero que tenían más que ver con el control de mi paciencia, de mi atención, de mantenerme centrado. Y eso empezó, de hecho, con el primer cuadro histórico que me encargaron, que fue exactamente esa Virgen de la Pandemia, que se encuentra, que fue renombrada después Virgen de la Pandemia, porque la pinté durante el confinamiento y que se encuentra en la ermita de Buen Paso, en Nicod de los Vinos. Pues con ese trabajo, tuve que
enfrentarme a una forma de trabajar que chocaba con lo que era mi instinto. El ver el resultado, el trabajar deprisa, el ver cómo las cosas surgían y para que de alguna forma yo pudiese ver casi desde el principio una forma global como para también relajarme, entre comillas. Pues con ese trabajo y con todos los trabajos históricos siguientes, que siempre suponen una investigación previa, donde tú no puedes coger el lápiz, bueno, sí, a lo mejor coger el lápiz para hacer bocetos, pero son consecuencia de un trabajo de estudio, de un trabajo mental, y entonces todos los aspectos que yo no tenía previsto en mi forma de pintar hasta que este tipo de trabajo no empezó a llegar con encargos. Y entonces yo creo que la parte que yo he desarrollado en estos 5 años de trabajos históricos, curiosamente tiene que ver con el tiempo y cómo yo mismo gestiono mi tiempo de trabajo y mi tiempo interior. La paciencia, el cuidado de los detalles, la investigación, el día en el que tú tienes ganas de coger el pincel, pero no puedes, porque básicamente no sabes qué hacer. O sea, el saber se ha convertido en un aspecto importante. Antes no tenía que demostrar nada, entre comillas, porque si pinto para mí, siempre tengo la excusa de pintar no sé, mi alma, mi espíritu o lo que quiero. En ese caso, no, tengo mucha responsabilidad. Y entonces, por eso, tuve que aprender a controlar todos esos aspectos que creo que me han convertido en un pintor mejor del que era. Porque ahora he conocido y sé gestionar una parte de mí mismo que antes dejaba de un lado por la prisa de hacer, por la prisa juvenil, pero ahora ya no soy tan joven, así que puede que también por eso. Y Bueno, creo que esa es la respuesta. Y yo creo que sí. Y de todas maneras creo y espero, sobre todo, que esta pequeña charla que vamos a terminar, porque yo primero quiero ver el documental, pero espero que lo que pasamos juntos, a todos vosotros, es que una obra como esta no es una obra superficial. Bueno, no puede ser superficial por el estudio, pero superficial de un punto de vista personal. Toda obra de arte, si es obra de arte, es una obra del espíritu. Aun si es encargada, pagada y no cuenta nada de ti de un punto de vista aparente, pero sí siempre te cuenta muchísimo del artista si tienes los ojos para leer lo que está detrás y detrás del detrás. Así que si el presidente está de acuerdo, pues podemos mover a la sala, Bueno, salón de antes, muchas gracias.